Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente de Voz Deportiva? 19:08. Estamos aquí ya al aire, en vivo y en directo por la 92.5 Radio Bonita FM y también por la señal online bonitafm.cl aquí de Rancagua hacia todos los rincones del mundo para que nadie se pueda perder este capítulo ya terminando la semana de acá en día viernes. ¿Cuánto estamos hoy día? Día viernes 13 de enero, en esta segunda semana del año. Y el día de hoy para hablar de O'Higgins y más estamos muy bien acompañados por el señor José Antonio Vargas. ¿Cómo le va, Varguitas? ¿Todo bien? Todo bien, Nico. Darte mi saludo a ti, a Hansa, detrás de los controles. No. También un caluroso y afectuoso saludo a toda nuestra audiencia. Feliz de ser parte de una nueva emisión del programa que crece y crece. A mí me encanta, decirlo, ya es mi frase hecha, es mi eslogan. Claro, o sea, y ojo, rescatar que hoy día en vivo aquí en el estudio, anteriormente Varguita lo teníamos directamente desde el búnker de Monasterio Celeste, así que ya ahora lo veo cara a cara, me alegra verlo bien, ya con una tenida más veraniega, ya terminando todo lo laboral ya. No, hoy estoy de vacaciones en las dos escuelas. Una escuela terminó última semana de diciembre y el otro colegio ya el 4 de enero, creo que cayó día jueves, si no me equivoco, ese jueves. No lo recuerdo muy bien. De la primera semana ya libreta, así que aprovechando de descansar, pasar algunos días en Rancagua, visitar a la familia. ¿Hasta cuándo tiene vacaciones? Tengo vacaciones hasta el 22 de febrero. Oh, como lo envidio. Yo sí, este lunes entro de nuevo a la realidad. Ya, vuelve ahí a... Sí, tuve 2 semanitas bastante buenas, pero ya este lunes de vuelta a los micrófonos y no de Voz Deportiva, sino que ahí en el tipógrafo. Así que esperando que se dé todo de la mejor forma posible, ya empezando este 2023, bueno, 2 semanas ya prácticamente, y usted, de hecho, no lo veíamos desde el 2022. No quería decirte el año pasado porque voy a sonar como una talla media pasada, pero del 2022 que no lo veíamos. Que cada vez que uno ve a alguien que no había visto el año anterior, uno como que con cada día que pasa uno se pregunta cada vez más, pucha, ¿le deberé decir feliz año? Claro. Porque después ya no vaya a estar en marzo con alguien que no haya visto diciéndole como, buenas, feliz año nuevo. Así no corresponde. Pero ¿cuándo pondrías tú, Nico? ¿Cuál sería mi fecha límite? ¿Cuál sería tu fecha límite? Mi fecha límite, yo creo que está, no... Para mí, después del 3 de enero ya no saludo a nadie más. No saludo a nadie. Que se pudren. De hecho, hoy día lo perdoné, nomás, porque yo le partí de hecho diciendo feliz... ¿O no? ¿Usted? Creo que me saludaste tú, Nico. Bueno. Rompiste tu ropero. Ahora nadie me cree. Sí, pero por ahí dijeron que los reyes saludan hasta el 6. Hoy día estamos a 13. No importa, Nico, estás de vacaciones, tu credibilidad no pende un hilo. Perfecto. Es tu tiempo. Muchas gracias. Sí. Bueno, hablemos de O'Higgins de Rancagua, que ya estamos a 7 días del inicio del campeonato. Ha pasado rápido el tiempo. Sí, ha pasado muy rápido, porque bueno, hay que decirlo también, el Mundial, lo que fue Qatar, durante noviembre y diciembre, también como que nos tuvo que dar algo de fútbol, ¿no? Claro, no se sintió tanto la... Claro, ya terminó el teloneo del Mundial para comenzar a ver el espectáculo principal de O'Higgins en este campeonato, en la cual para muchos, e incluso, no sé si tú también has tenido la oportunidad de escucharlo, José, a Patito Arrau, que generalmente en sus comentarios suele ser bastante majadero, pero en esta oportunidad se le escucha con más optimismo. Bueno, dice que O'Higgins en la temporada que viene va a estar del 10º lugar hacia arriba, no va a sufrir sus obras con el descenso, lo va a ver compitiendo por cosas importantes, principalmente lo que es la Copa Sudamericana. Entonces, me gustaría también hacerte la consulta a ti, José, a partir de los refuerzos que se han visto, que han llegado a O'Higgins, de cómo se ha dado esta pretemporada, de los trabajos de Pablo de Muner como director técnico ya del club. ¿Cómo lo proyectas para este 2023 el O'Higgins? O'Higgins de Rancagua. Siento que es prematuro todavía poder hacer proyecciones sin haber visto jugar al equipo. O sea, e incluso las primeras fechas no vamos a recordar el 3-0 con la Serena ya a esta altura. El optimismo que inyectó, ¿cierto?, en los hinchas. Entonces, yo creo que hay que tomárselo con calma, hay que ir paso a paso, hay que ir viendo cómo se van compenetrando tanto el grupo como los jugadores, una vez ya haya comenzado la temporada. Lo que sí echa uno un poco de menos a veces es la acción de la dirigencia en casos como el de Fausto Grillo, por ejemplo, que se lo dejó partir.
la no continuidad de un proceso que venía en alza, como el caso de Mariano Soso, pese a que no haya cumplido el objetivo. Claro. Entonces, si uno piensa a nivel dirigencial, y lo habíamos conversado con Diego algunas emisiones atrás, el hincha siente que hay una falta de ambición por parte de la dirigencia. Entonces, ante eso, uno proyecta una temporada tal vez similar a la anterior. Claro. Donde, claro, como bien dice Patito, no habrían zozobras en cuanto al descenso, pero hay que ver si el equipo logra afianzarse en torno a un fondo futbolístico que le dé regularidad. Sí. Yo creo que ese es el mayor desafío, porque con Soso desde, bueno, el partido con La Serena, y en adelante se vieron buenos momentos, se vieron jugadores, cierto, que se empezaban a conocer en la cancha, pero que a veces partidos que lo iba ganando por un gol de diferencia se lo empataban, se le acababan resultados sobre la hora. Ese era quizás como el gran cuestionamiento que se le hacía, el tema de no saber cerrar los partidos, de no saber elegir los cambios. Y también la campaña de visita. La campaña de visita fue desastrosa. Fue muy mala hasta bien entrado el campeonato. Recién el último tercio del campeonato, te diría, o quizá el último cuarto, O'Higgins empezó a reivindicar su rendimiento de visita, pero anterior a eso nada. Era un equipo jugando de visita y otro equipo jugando de local. Era el contraste, porque el rendimiento de local era muy bueno. Si uno decía, pucha, si O'Higgins mantuviera este rendimiento de local, jugando también de visita, estaría en los primeros lugares. Que en ese momento el rendimiento de local era lo que lo sostenía. Exacto. Aún en pelea por copas internacionales. Bueno, generalmente un equipo le suele mejor en cuanto a resultados de local como de visita. Pero la diferencia sea tanta. Había temporadas incluso en que muchas veces O'Higgins le iba mejor de visita que de local. Se daba esa tónica. Pero en el tema de Soso, claro, ya era preocupante. Era preocupante todo este rendimiento que se estaba dando de visita. Y ya creo que donde cayó más, o donde tocó fondo Higgins, jugando de visita y quizás en líneas generales, fue en aquel 5-0 con Curicó. Que me tocó estar ahí presente con Julio Riquelme en el estadio y no fue un buen debut que digamos. No fue su responsabilidad, claramente. Lo desligamos ahí. Pero fue decisión del jefe mandarme. Lo dejo ahí. Bueno, lección aprendida, no mandar más a los estadios a José Antonio Vargas. Curicó, piénselo. No, Felipe vuelve a Curicó, me trató bien la ciudad curicana. Claro. Ricas tortas. Ricas tortas, sí. Su compadú, no sé si habrán allá. Las tortas Montero. Tortas Montero. Sí, claro. Con la cayotita. Mira, pero a lo que vamos es que, claro, fue uno de los temas principales o del área donde más flaqueaba O'Higgins. En el rendimiento de visita se buscaban los por qué, en este caso, cómo O'Higgins jugaba tan mal. O sea, no es que O'Higgins también jugara de maravilla de local, pero era o conseguía los resultados de local. En el caso ahora, la temporada que viene, con Pablo de Müller, al menos se ve, mira, a mí me da una buena sensación, no te voy a mentir. Creo que tú nombraste, por ejemplo, el caso de Fausto Grillo, que no se dio el tema de su continuidad. Y ya es, creo que segunda oportunidad que se da un tema similar. Recuerdo la primera vez con Matías Caiz, que también, siendo central, terminó de muy buena forma el campeonato, no continuó. Y no sé si decir su reemplazo, pero el hombre que llegó a cubrir ese puesto que había dejado Caiz fue Grillo, que lo desconocíamos un poco. No teníamos tantos antecedentes del defensor. Y terminó siendo una de las, no sé si figuras, pero sí uno de los hombres más regulares y que convenció a la hinchada. Hace tiempo yo no había un jugador que enamorara tanto a la hinchada a tal punto de que la prioridad número uno fuera su continuidad, más que otro refuerzo. Pero esperemos que ahora vuelva a repetirse en cuanto a rendimiento, porque no mejor quizás también, con Nicolás Thaler, que es un jugador que por lo menos viene del fútbol argentino, primera división, ha estado en clubes importantes y que te puede quizás dejar alguna garantía respecto a su rendimiento. Uno lo proyecta como titular en este partido. E incluso si ya hubiera alguien anteriormente siendo defensor central, pero uno lo proyecta como titular. Y a ti te conformas con estos nombres que han llegado, José Antonio, porque hay que decirlo, la gerencia todavía no cierra el mercado de fichajes. Falta todavía uno o dos jugadores más, pero sí o sí un extremo. Falta un extremo y quizás ahí en la pretemporada, que es donde suele, sobre todo el cuerpo técnico, proyectar qué puestos hay que cubrir. No sé, en tu caso, por ejemplo,
¿dónde pondrías el foco en este caso? Ya sea en un jugador en específico que te gustaría que llegara o un puesto que te urgiera que O'Higgins refuerce ya. Yo creo que lo que es portería y defensa está bastante bien cubierta. Y en el mediocampo me llama la atención el hecho de que se hayan ido los dos jugadores a juveniles, ¿cierto?, a Brasil. Es igual, en cierto sentido, te acorta un poco el plantel. No sé si eso le irán a suplir con juveniles que ascendieron o si se buscaría tal vez reforzar la zona del mediocampo. Claro, Felipe Gas, por ejemplo, fue uno de los que partió. Alternó. Sí. Sumó algunos minutos durante el campeonato. Y convirtió incluso un tanto ahí en Copa Chile, pero aún así es válido decir que se va una pieza en el mediocampo, a pesar de que haya sido canterano, que no haya jugado tantos minutos, pero que posiblemente esta temporada tendría posibilidad de haber sumado más. Pero claro, se considera en este caso como una baja. Y el caso de los extremos, claro, o sea, yo siento que es una posición que se podría reforzar bastante por el hecho de que tal vez los dos extremos que uno ve corriendo con ventaja para ser titulares, como lo es Facundo Castro y Francisco Arancibia, no vienen de un gran rendimiento el año pasado. Yo creo que el mejor rendimiento que alcanzó Facundo Castro con O'Higgins fue por ahí el año 2020 con Dalcio Vignoli, o incluso un poco antes con el 2019 cuando estaba el Fantasma. Ahí era un jugador que te ofrecía dinámica, que te ofrecía sorpresa. Sí, era un distinto en O'Higgins, pero quizás, claro, fue su pick. Cuando veíamos un Facundo Castro irreemplazable, o en la temporada anterior, me parece que tuvo 2 partidos consecutivos a muy buen nivel contra Católica acá en el Teniente, donde convirtió los 2 tantos. Y también contra Coquimbo Unido, acá en el Teniente también, donde también logró marcar el 1-0, porque fue un partido en el que O'Higgins logró ganar por 2-1. Pero en el caso de Facundo, claro, o sea, creo yo que incluso estando en un bajo rendimiento y con probabilidad de dejarlo partir, el club decide renovarlo. Imagino que habrán tenido quizás todavía la esperanza de ver en él una carta valiosa, un agente importante en ofensiva que pudiera aparecer quizás no de titular, pero también como un hombre potente, en este caso sobre todo los extremos. Recordemos que Facundo Castro se ha desempeñado tanto como extremo como centro, volante y también como volante por la derecha. De hecho, en esa punta por la derecha del rombo que tanto ponía Soso. De hecho, en el equipo que conformaba Dalcio Giovanoli, recuerdo que, bueno, en el papel era un 4-3-3, pero en la cancha muchas veces eran 4 volantes, en vez de ser 3. Eran 4 con Arancibia, con Castro, claro, casi como volante, uno por derecha y otro por izquierda. Y arriba quedaba, recuerdo, Larrondo, a veces como que quedaba a la par con Ramón Fernández incluso. Ramón Fernández quizá un poquito más retrasado, pero al final serían casi 2 delanteros arriba, en la práctica. Pero claro, porque disculpa que te interrumpa, pero me acuerdo que Dalcio, claro, ponía esas 2 líneas de 4, como bien dices tú, bien paraditas, bien cerca una de la otra. Sí. Poniendo harto énfasis en el tema de los retrocesos y de esperar un poco más al rival incluso. Sí, de hecho, por eso en ese caso Castro te puede dar esas funciones en varias posiciones, pero ¿cuál es el Castro que hay hoy en día? Ya no es ese, un Castro de un nivel mucho menor. No está en esta posición ya quizás o con un rol más importante dentro del equipo. De hecho, la temporada anterior se vio relegado a un segundo puesto y prácticamente pensar en Castro de titular era imposible. O sea, ya había alguien quizás con mejor nivel que él, entonces de ahí está el tema. Sí, y también yo siento que es bastante factible también que el hecho que Castro no haya sumado tantos minutos tal vez era porque no era del gusto de Soso, claro. Y no encajaba también en ese esquema con rombo que planteaba el entrenador que tuvo Higgins hasta el año pasado. Y lo que quería decir también era que tanto Arancibia como Castro son jugadores que nosotros como los que le hemos visto jugar, ¿cierto? Que le hemos visto rendimientos más altos, como que siempre igual hay una cierta expectativa acerca del nivel que podría mostrar. Sí. Uno pensaría, por ejemplo, que Castro jugando con confianza, en un esquema que le acomode, con un entrenador que le sepa sacar provecho, podría rendir un bastante buen nivel para el medio nacional. Y lo mismo Arancibia incluso. Sí. Arancibia de repente muestra chispazos de muy buen fútbol, pero
en el mismo partido, ¿cierto? También muestra lagunas en las cuales se muestra errático, se muestra indeciso. No. A veces cuando tiene que meter la diagonal o encarar por el medio, se carga mucho la banda. A veces cuando el juego está para que se cargue la banda, se pierde un poquito en el medio. Y eso ahí, bueno, entra un poco en el debate, en la disyuntiva de que si... ¿qué tanto afecta el rendimiento colectivo del equipo al rendimiento individual del jugador? O sea, Arancilla se pierde un poco respecto a lo que le están pidiendo y por eso no puede rendir como a él le gustaría. El caso de Facundo Castro, si a él le gusta jugar bien abierto por la orilla a lo mejor, y el técnico lo carga más hacia el medio, y no le sabe transmitir esa información, no encuentra un lugar para él, entonces él, el momento de entrar a la cancha no se va a encontrar. Claro. Entonces, también es un debate interesante. Yo creo que en ese sentido me hace sentido, valga la redundancia, o me es lógico que no se haya aún fichado un refuerzo, porque es muy probable que el técnico de Müller esté observando a los jugadores, viendo cómo se da el funcionamiento colectivo desde lo táctico, viéndolo él en primera persona, y a partir de eso él va a decir, bueno, este es el esquema que me conviene, tengo a este jugador de titular, tengo a este jugador de alternativa, me falta, y ahí sacará sus conclusiones y dirá, me falta me falta un extremo o un mediocampista. Entonces, aunque sea una frase que estábamos diciendo... hecha, que no nos gusta mucho, el equipo está en construcción, efectivamente. Es que ahora es válido. Antes del campeonato es válido. No es válido decirlo ya en la fecha 27, 28, claro. El equipo en construcción. Pero bueno, José, mira, 19:24, 25 minutos, nos vamos a nuestro primer alto y ya volvemos con más Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:28 minutos, continuamos con más Voz Deportiva y vamos a tocar un tema del cual ha sido tema, sobre todo entre los hinchas, pero principalmente entre los abonados, entre los socios, que ha existido cierta confusión. Hemos recibido comentarios de parte de gente abonada, del cual, siendo antiguo, no sé si hay una especie de irregularidad o no, que se le está exigiendo pagar 6 meses, cuando por lo normal eran... un valor mensual, prácticamente. A los nuevos socios se le tenían que pagar 6 meses al momento de ser socios, valga la redundancia. Entonces, esta información, para ser aclarada, a partir del club, habría noticias de aquí hasta el domingo, ¿no? De aquí hasta el domingo, o para ser más concreto, incluso a mediados de la próxima semana, ya dar mayor información, mayor detalle respecto de esta situación que ha tenido por ahí en duda a varios socios que han tenido ciertos problemas, ciertas irregularidades con el tema del pago. Así que mayor información, según hemos podido reportear, se dará durante los próximos días, así que a estar atentos no solamente a las redes de Voz Deportiva, sino que también a las redes oficiales del club, que será el canal donde se dará a conocer esta información. Pero tranquilidad, que ya se dará prontamente esta información. José, mira, estábamos viendo aquí la tele, justamente donde se está ya promocionando este duelo entre Colo-Colo y Magallanes, clásico histórico, según consigna acá TNT Sports. Y va a ser un partido en el cual vamos a tener que mirar. ¿Y por qué digo esto? Porque se trata de los dos primeros rivales de O'Higgins en este campeonato. Magallanes en primer lugar, que va a ser el día 20 de enero, el día viernes 20 de enero, y ya contra Colo-Colo, que es la segunda fecha para O'Higgins, el domingo 29, a las 18 horas en el Teniente de Rancagua. ¿Cómo ves este debut? Un debut difícil, de hecho, creo yo. Rivales fuertes, son Magallanes, que viene un temporadón en primera B, ascendió incluso con fechas de anticipación. Por ahí le hizo la pelea a Cobreloa un momento, pero finalmente fue Magallanes quien terminó superando al resto con creces, y que también se consagró campeón de Copa Chile y que irá a Copa Libertadores también. O sea, no es cualquier rival, no es cualquier ascendido. Es un Magallanes que tiene historia, que tiene títulos también en su haber, 4, y que, bueno, efectivamente va a representar a Chile en la Copa Libertadores, y va a ser el primer rival, el primer apretón de manos para este O'Higgins de Pablo de Müller. ¿Cómo lo anticipas este duelo, José? Bueno, como bien dice Nico, va a ser un partido que hay que ver finalmente. Son dos cuadros que se enfrentan en el contexto de la Supercopa. Colo-Colo
como campeón del campeonato anterior de primera división, Claro. y Magallanes como campeón vigente de la Copa Chile. Sí. Recordar esa final que le ganó ahí en Unión Española, Sí. aquí en el mismo estadio, Parque Estadio El Teniente, tras haber empatado 2-2 Sí. en definición a penales. Buen partido. Buen partido. Y bueno, yo creo que sería interesante ver en qué medida ambos equipos, porque bueno, son ambos equipos que terminaron de gran forma el campeonato anterior. Sería muy interesante ver qué tanto de los jugadores que conformaron las plantillas de la temporada anterior ellos aún mantienen, o qué refuerzos han llegado. Para en función de eso uno podría vislumbrar o más o menos hacerse una idea de si es que van a seguir jugando un poco a lo mismo que venían jugando. Claro. Cabe consignar que se mantienen los técnicos en ambos equipos, ¿cierto? Sigue Gustavo Quintero en Colo-Colo, sigue Nicolás Núñez en el caso de Magallanes. Pero con Magallanes me pasa algo, que es la incógnita de qué va a suceder con un equipo que tiene un roce distinto, Claro. viniendo de una categoría inferior al momento de subir a primera división. Ujú. Hay algunos que tal vez que me podrían decir que ya tiene experiencia jugando con cuadros de primera división en lo que es Copa Chile, incluso saliendo campeón contra Unión Española, pero yo aún así creo que el cómo se enfrenta a una campaña, el cómo se prepara un plantel, el cómo se estructura un equipo Ujú. para un campeonato de primera división, yo creo que es algo que Magallanes no hace desde hace muchísimo tiempo. Entonces eso plantea, considerando aún más el tema de que no solamente se están preparando para disputar un campeonato de primera división, algo que recordemos no hacían hace mucho tiempo, sino que también una clasificación a una Copa Internacional. Entonces no es menor la presión que recae sobre la dirigencia deportiva, la gerencia ahí del elenco carabelero, en cuanto a que hay grandes expectativas respecto de lo que pueden realizar. Entonces Sí. yo siento que este primer partido de la temporada oficial va a ser muy decidor, incluso más para Magallanes que para Colo-Colo. Yo siento que Colo-Colo, ya siendo campeón de primera división y teniendo el plantel que tiene, con la riqueza de nombres que abarca, más allá de que perdieron a Lucero, que ya Claro. se oficializó hace algunos días En Fortaleza. su ida al fútbol brasileño, Colo-Colo siempre tiene margen para mejorar en cuanto a la riqueza de su plantel, en el fondo. Sí. O sea, si tiene algunas fechas malas por irregularidad, finalmente puede terminar haciendo pie y elevando su nivel. Pero- Algo que los equipos de provincia difícilmente puedan hacer. exactamente. Con un plantel más corto, sobre todo. De hecho, también este Magallanes que tiene a varios experimentados. Ya disputó un amistoso contra Cienciano, donde cayó 3-1. Pero bueno, no hay que dejarse llevar por aquel resultado. Estamos hablando de un Magallanes, por ejemplo, que entre sus jugadores, entre sus experimentados, está Nicolás Crobeto, Nicolás Berardo, también está el delantero Felipe Flores, ni hablar de, bueno, César Cortés, al colombiano, centro delantero Yorman Zapata. Se quedó finalmente Germán Zapata Sí, en Magallanes. claro. También, Uno de los jugadores más atractivos del ascenso Sí. desde el punto de vista futbolístico. Desde el punto de vista. hay que explicar eso. Como que terminé de decir la frase y dije, tengo que arreglar. A ti no, salió jugando José Antonio. Pero aquí no discriminamos. No se preocupe. Y también entre los jugadores de O'Higgins está Álvaro Acevedo y David Salazar. O sea, digo, jugador de O'Higgins, ex O'Higgins en este caso. Más que todo Álvaro Acevedo. Y bueno, Pero David Salazar está- tenía que volver del préstamo. Es una situación que aún está en suspenso. Noticia en desarrollo. Claro, falta esclarecer todavía si va a retornar a O'Higgins efectivamente o se le dará una posibilidad de continuar vistiendo la albiceleste de Magallanes para Primera División, que en Magallanes le fue mejor que jugando en O'Higgins a David Salazar, a pesar de que no logró un rendimiento despampanante, que quizá haya convertido muchos goles, porque no fue a convertir muchos goles. Creo yo que incluso tuvo mejor campaña en Copa Chile que en Primera B. Pero aún así el jugador manifestó sus deseos de continuar en Magallanes. Y no sé qué es lo que se vaya a tomar ahí desde el club. Recordemos que ya David Salazar es un centro delantero. Y en O'Higgins creo yo que ahí ya no hay problemas para cubrir ese puesto de ser centro delantero. Claro, ya con Está Castillo, Moreira y Donoso. Claro, son 3 centros delanteros que uno puede alternar. Y el otro día estuvimos hablando con Patito, estuvimos armando este plantel, este equipo, el 11 en este caso, para conformar la estructura
este cuerpo de O'Higgins 2023 sea con un 4-4-2 o sea con un 4-4-3, o sea, con un 4-3-3. Claro. Con 3 delanteros arriba. Y si se utilizan 3 delanteros arriba, entonces estamos pensando de 2 por banda y un centro. Y si hay un centro delantero, entonces hay otros 2 centros delanteros que estarían quedando ahí relegados Claro. al segundo puesto. Y el titular para ti en este caso, si hacemos este juego de ver titulares, centro delantero sobre todo, donde hay 3, se fuera un problema bonito aquí porque tenemos 3 delanteros, creo yo, que pueden estar a buen nivel en este campeonato, y elegirse por uno o decantarse por uno va a depender mucho, creo yo, del rival que tengamos enfrente, pero también del presente que esté llevando. Matías Donoso, Arnaldo Castillo o Esteban Moreira, ¿con cuál comenzarías tú ante Magallanes, José? Buena pregunta. Yo creo que tuviste en el clavo al momento de decir que depende mucho del rival, porque si bien es cierto los 3 juegan en posición de centro delantero, tienen características algo distintas. De los 3 yo siento que el más centro delantero, el 9 más 9 de los 3, vendría siendo Matías Donoso, sin lugar a dudas. O sea, el hecho del porte que tiene, la experiencia, el juego físico que propone de ir a chocar con los centrales, y de ser el hombre de referencia en área, siento que es el que mejor cumple esa labor de los 3. A Castillo, para ser justo, tampoco lo hemos visto tanto. Claro. Está pendiente ahí. Tiene un buen registro como goleador en la primera vez. Pero me da la impresión que tanto Moreira como Castillo son jugadores que podrían acompañar desde un poco atrás, enganchándose un poquito más. O tal vez desde la orilla, no tan centralizados. Porque claro, son jugadores más jóvenes, jugadores que tienen mayor potencia, mayor velocidad, en cuanto a poder cubrir distancias un poco más largas. Sí. Donoso, cierto, lo veíamos principalmente cuando le tocó jugar la temporada pasada más cercano al área. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que le dan un poco de versatilidad a O'Higgins, porque si bien es cierto, los 3 jugadores están en la misma posición, hay ciertas sutilezas o ciertas diferencias en el juego que tienen. Me acuerdo que Mariano Soso muchas veces en su esquema, jugaba con 2 delanteros, y a mí me gustaba cuando jugaba, por ejemplo, Moreira con Donoso. Con Donoso, sí, me gustaba más Moreira con Donoso que Barceló con Donoso. Porque ¿Crees que la altura en este caso, José, pueda significar un factor importante para The Mooner? Porque Castillo y Moreira tienen una altura importante, pero Donoso quizás no tiene altura, pero te puede entregar otras facetas que quizás ni Castillo ni Moreira cuentan. Por ejemplo, no sé, el tema de ganarte el balón, la potencia que tienen también jugando con la pelota a espaldas, también la marcación que tienen. No sé si tanto el tema del finiquito. Donoso no es un jugador que sea finiquitador, que sea goleador, pero sí marca. No es que digamos que termine dentro del podio de los goleadores, pero sí te puede estar en momentos decisivos. Pero también es que está estos otros temas, como por ejemplo el caso Moreira, que es un jugador que muchos proyectan ya como un proyecto, valga la redundancia, cero. O sea, es un jugador el cual, siendo uno de los canteranos o de los delanteros canteranos que mejor le ha ido últimamente con O'Higgins, y hablamos de mejor le ha ido porque ha convertido goles y ha sumado minutos importantes, incluso partidos de titular. Entonces creo yo que el club lo ve como un proyecto serio a Esteban Moreira, y quizás decantarlo en la banca sería perderlo un poco o quitarle rodaje. No veo a un Moreira yéndose a préstamo a otros equipos para sumar minutos. Yo creo que en esta temporada para muchos es uno de los hombres a poner ojo, a poner atención. También lo han dicho otros jugadores. Creo que cuando entrevistamos también a Fausto Grillo, dijo que uno de los jugadores que él cree con un futuro importante es Esteban Moreira. No hay un jugador a su edad acá en Chile, chileno además, con su físico y que además también tenga un buen juego. Entonces también está esta disyuntiva, ¿no? De quién va a ser el hombre encargado de portar la 9 en O'Higgins. Bueno, y Moreira también tiene un mérito extra porque él supo sobreponerse a una gran adversidad, como lo fue la lesión de rodilla, que si mal no recuerdo estuvo como un año, casi un año. Claro, un poco más de un año estuvo fuera. Y claro, y con más de una operación incluso, cierto, una experiencia que para él debe haber sido bastante complicada desde el punto de vista de la merma en lo deportivo que le significó el haber estado tanto tiempo sin jugar. Claro, se sobrepuso a eso, y el año pasado cuando le tocó ingresar, recuerdo que lo hizo a muy buen nivel. Recuerdo el gol que marcó con Colo-Colo en el Estadio del Teniente, sí. Partido que finalmente terminó con un empate a 1.
No, un gol al arco vacío. Arco vacío, pero hay que estar ahí. Quizás creo yo que Con le doy más personalidad. mérito el contra Católica. Un cabezazo. Un cabezazo con Allá en Católica San Carlos de también. Apoquindo. También. Claro, creo yo que pudo haber convertido a Macole. Para mí le falta todavía Es que- a Moreira, pero está ahí. O sea, Y tiene futuro. era más allá de que, claro, uno piensa que en lo personal, por el rol que cumplía él en la cancha, que es ser delantero, su mayor responsabilidad es marcar goles. El equipo de Soso tampoco era un equipo que marcara muchos goles. No, Entonces, en ese sentido, ningún delantero. Es muy probable incluso que el goleador de O'Higgins de la temporada pasada, habría que buscar el dato, pero muy probablemente no fue un delantero. Y tampoco probablemente fueron muchos goles, porque O'Higgins no se destacaba por tener tanta. Mira, me la estaría jugando. Son un pero equipo muy incluso, goleador. incluso creo que fue el Tuco Hernández el goleador de O'Higgins. Hay que verificar en ese caso, pero claro, rara vez un delantero centro en O'Higgins te termina siendo goleador. Quizás ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que un delantero O'Higgins terminó, no sé si goleador exclusivo del campeonato, pero sí entre los 3 primeros? creo que Calandria fue uno de los que o Maxi Salas. Pero en un campeonato, cuando eran campeonatos cortos simples, Claro. fue con playoff. No, cuando era el campeonato simple recuerdo que Calandria, la temporada en donde Higgins salió campeón, terminó entre los goleadores del torneo. Perfecto. Incluso con Maco Larría, pero hubo un partido que fue contra Wanderers Sí me acuerdo que Calandria que había marcado 2 goles, pero finalmente no fueron válidos porque Wanderers ingresó un quinto extranjero. se ganó 3-0 ese partido. 3-0, claro, por secretaría. Entonces esos goles no se los dieron a nadie. No. Esos goles son de todos los hinchas de O'Higgins. Claro, los goles del escritorio. Pero sí, o sea, si estamos haciendo un análisis en este caso de los delanteros, no ha tenido buen pasar en este caso O'Higgins de Rancagua con contrataciones que la verdad han pasado para el olvido. Delanteros que no han dado el ancho. Yo, por ejemplo, a veces, no sé, pues estoy conversando con amigos que también son hinchas de O'Higgins y yo les pregunto, oye, ¿se acuerdan de Celaya? Emilio Celaya, que estuvo en ¿Verdad? O'Higgins. Y decía, Celaya, ni se acuerdan. O sea, son delanteros que pasan al olvido rápidamente. También el caso de Renzo López, ni hablar. Estamos hablando de aquellos delanteros que en O'Higgins no tuvieron un buen pasar, o más que un buen pasar, pasaron sin pena ni gloria. No, nadie lo Claro. recuerda prácticamente. El caso, bueno, de Paul, creo yo, marcó varios goles. Sí. Marco Sebastián Paul. Y mostraba harta. Se acopló bastante bien al esquema del Fantasma Figueroa. sí. Mostrar harto sacrificio, harto ida y vuelta. No era un jugador tan fuerte de lo físico, pero era muy veloz. Y usaba eso como una herramienta para poder hacer movimientos que distrajeran a las defensas rivales, engancharse y ir a buscar la pelota. Era un jugador bastante interesante. Claro, pero para mí uno de los mejores delanteros, o los últimos delanteros buenos que tuvo Higgins, centro hablando, es Maxi Salas. Para mí era un jugador determinante que lamentablemente partió y que ahora está incluso jugando ahí en Palestino. José, 19 con 44 minutos. Nos vamos y ya volvemos con más Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Perdona, coge otro avión, aquí no 19 con 48 minutos. Y qué manera de comenzar este último bloque con el hit del momento, José. Bizarrap y Con Shakira. Bizarrap y Shakira, Sesión claro. 53. Oye, qué polémica ha levantado todo esto. Y también, bueno, también dio paso al auspicio de Casio con la Kings League de Piqué. Así que no sé si tendrá algo que ver todo esto. No sé. Pero lo cierto es que, bueno, es de lo que se ha estado hablando últimamente. ¿Le gusta el tema a usted? ¿Lo ha escuchado? ¿Sabes que no lo he escuchado completo? ¿No? No. Como que ahí, gracias maestro. Varios con otro. No he podido escucharlo completo, pero sí ahí de repente por noticias que uno ve en internet he podido leer un poco acerca de la polémica por la letra de la canción, digamos, las alusiones a temas personales de la vida tanto de Shakira como del jugador Gerard Piqué. Pero bueno, es parte del espectáculo, es parte. Nada vende mejor que el desamor en la música. Sí, no sé, Se escucha por ahí. a mí en lo particular siento que son temas personales. Es que es el tema, como que la frontera entre la vida personal de cada uno. Sí, pues, Pero ellos son personajes públicos. públicos, entonces en ese sentido como que que exponen su relación también. antes de que esta canción estuviese sonando, todo el mundo sabía que ellos habían terminado su relación, Claro. los términos como se había dado, entonces
no sé, yo por lo menos siento una cierta incomodidad con el hecho como de ventilar cosas de mi vida privada, pero eso soy yo, y en el caso de ellos, como tú bien decías, ya era de público conocimiento, entonces, no sé, yo siento que es un tema, puede ser que incluso vaya un poco más ligado desde lo comercial, y Claro. que ella Shakira no es la primera artista que lo hace, o sea, algo No. que se ha visto Hay y otros se que va a han seguir pagado viendo. bastante caro, como el caso de Ades, que tuvo que incluso indemnizar a su ex marido cuando lo mencionó. Pero bueno. Oye, se me había olvidado mencionar aquí un comentario. Dele saludos a José y Nico. Los escucho hasta que se vaya la señal. Hardy. trabajando ahí. Bueno, Hardy. En la mina. Y bueno, no sé si ya. Un mensaje que nos mandó aquí a las 7:15. No sé si ya estará adentro o fuera. Pero aún así, este programa queda grabado también en las plataformas de Spotify y de YouTube. Para la gente que se lo perdió. Así que. Un gran saludo para Hardy, Claro, nuestro mira, compañero de labores. lo envió a las 19:16, son las 19:50, así que cumplimos por lo menos con mencionarlo. Oye, también algo que mencionó el día de hoy O'Higgins fue respecto de este jugador, Martín Maturana Romero, canterano, volante central, también nominado a la selección chilena juvenil sub-20. Que justamente acá el club consigna un nuevo paso para seguir creciendo. Nuestro canterano Martín Maturana Romero, que llegó a nuestro club a los 8 años de edad, firmó su primer contrato como futbolista profesional. Vamos Matu. Acá es lo que señala el club. Buena noticia, sobre todo estamos viendo y que se repite esta tónica, ¿no? De unos Higgins que está sacando bastante volantes, volantes centrales hablamos. Ahí se a buen nivel. responde un poco a nuestra pregunta del inicio del programa, o sea, tal ¿Cuál vez fue la pregunta? el hecho de que le den contrato profesional o es un poco las partidas de Ogaz y Ajá. de Matamoros. Ah, claro. Sí, de hecho, bueno, si consignamos también los hermanos Fuentes, iba a decir. César Fuentes, Juan Fuentes, Tomás Alarcón, Cristóbal Castillo, ahora también Martín Maturana. Puede que esté dejando uno que otro nombre ahí en el tintero, pero lo cierto es que O'Higgins en cuanto a esta posición, tanto como volante central específicamente, en lo que son defensas, centrales o laterales, le ha ido bastante bien. Para el primer equipo, sobre todo. Algunos han sido exportados, otros se mantienen todavía en el club, pero da cierta tranquilidad. Ahora, ¿dónde está la deuda? Arriba. Desde hace mucho que no vemos a un O'Higgins quizás sacando a un volante creativo o un delantero como tal, canterano. Ahora las esperanzas están puestas, por ejemplo, en el caso de Esteban Moreira, jugador que va a tener un buen pasar, pero un canterano delantero, no sé, creo que han habido muchos donde se ha levantado promesas que terminan. El caso de Belmar, Matías que Belmar sigue tenía ese- alternando. Claro, sigue alternando. En su momento también David Salazar, que hasta había salido en rankings, entre los jugadores más prometedores del mundo. a su- Matías a su Meneses corta mencionaste edad. también. No lo mencioné a Matías, pero sí, También. también un delantero más por banda. Matías Meneses, que retornó a O'Higgins también, el jugador. Entonces, son varios en este caso los que donde se ha estado la deuda acá. Bueno, también hay que decirlo, en un club, o en este caso O'Higgins, es más difícil ver que se les dé la oportunidad a jugadores canteranos en delantera, o de volante ofensivo, o de porteros. Claro. Esos puestos suelen cubrirse con transferencias, con contrataciones, pero rara vez desde las fuerzas juveniles de... Y mira, qué interesante el comentario que estaba haciendo Nico, porque siento que, claro, son tal vez las dos posiciones donde el jugador queda más expuesto ante el error. Sí, Eh, tanto el delantero como el arquero. Bueno, en el caso del arquero con consecuencias más Sí. nefastas, digamos, que en el caso un del delantero se pierde un gol, no hay pasa mucho piola, que pasa hablar. colado. Pero el arquero nadie más se olvida nunca. De hecho, por ahí vi, no recuerdo en qué liga fue, que un portero cometió 2 errores, me parece, y el segundo de ellos fue un tiro libre, que fue un error obviamente de él, que terminó en gol en contra, y Ya. pidió el cambio. O sea, mentalmente se desmoronó, Claro. y miró a la banca, hizo el gesto del cambio y para que lo sacaran, porque ya la confianza estaba... Y si hablamos de un jugador profesional, en este caso de un portero, que es muy difícil, es una de las, creo yo, la posición más ingrata en el fútbol. Pero en el caso de O'Higgins, con porteros canteranos que hayan salido desde casa, tenemos hoy en día a Ureta y a Carreño, Claro. pero no son titulares. Carreño todavía muy joven, incluso ya tuvo su debut profesional con Cobresal, ante Cobresal, y la expulsión de Cuando Ureta. se le expulsa a Ureta. Sí, Claro, recuerdo. entonces también son posiciones tanto como portero y delantero que no
que no han salido quizás nombres destacados. Tal vez es por lo que estamos conversando antes, de no se les da tanta continuidad por el hecho de que son jugadores que no tienen tanta experiencia. Entonces es un poco la contradicción, ¿cierto?, que se da siempre en cuanto a que, claro, la experiencia, ¿cómo se gana? Cometiendo errores, aprendiendo Sí. de ellos. Pero en el caso de posiciones como delantero, como arquero, los errores pueden costar muy caros. Entonces se busca, ¿cierto?, alcanzar ese equilibrio de cierta forma, de que ellos puedan comenzar alternando algunos minutos. En el caso de los arqueros, a veces Claro. siendo alternativa para Copa Local, Copa Chile, jugando algunos partidos. A veces se lo manda a préstamo, como el mismo caso de David Salazar, por ejemplo, Matías Meneses. Ureta estuvo en San Marcos de Arica Claro. a préstamo, para que ya ellos lleguen más maduros, para poder sumar más continuidad desde esas posiciones que demandan o que suponen una mayor presión, Claro. si se quiere, se podría decir. De hecho, no sé si tú recordarás, Diego, a un portero que estaba en Diego me O'Higgins. dijo. José. Sí, Aprovechamos de mandarle un caluroso Diego ahí, un caluroso Diego, a nuestro saludo. Un respetuoso saludo a nuestro abrazo. A Diego, de más rato nos vemos ahí. A Felipe Chagavía. No sé si tú te Ah, recuerdas ese sí, portero. fue campeón, po. Fue parte del equipo que salió Ya, campeón. fue parte de la plantilla de campeona. ¿Estaba de tercer Eh, arquero? Sí, Estaba de tercer primer arquero Pablo Garcés, de segundo arquero Alberto González y tercer arquero Chacaya. Claro. También, de hecho, Felipe Chagavía, hay que decirlo, actualmente tiene 29 años, pero está retirado. Sí. Ya no está con más fútbol. Por ejemplo, incluso se estuvo probando un tiempo en el Celta de Vigo. Había formado parte del Celta B en calidad de préstamo en su momento también, cuando el jugador tenía 21 años, el guardameta, desde O'Higgins. Pero bueno, no tuvo una carrera, digamos, que era la que uno podía proyectar. Y tenía una altura interesante, 1.97. 1,97 metros de altura en este caso, y que, o sea, 1,97 m. Y que tuvo pasos, digamos, no tan nombrados. O sea, con O'Higgins, en Celta de Vigo B, después volvió O'Higgins, tuvo un paso por Magallanes, después volvió O'Higgins en el 2017, pero creo que nunca encontró su espacio y finalmente terminó retirándose, José. Así que este es uno de los tantos casos de O'Higgins que no se ha logrado quizás concretar las proyecciones que se tenían con ciertos jugadores, en este caso con los Chagavía, que se tenían en un principio. Esperemos que no ocurra lo mismo con otro canterano, y que en este caso O'Higgins es un club que le da espacio a su cantera. Se Sí. caracteriza de hecho por eso. No es que Y esté logra, tratando de jugar. logra muy buenos resultados a nivel de series inferiores. Sí. Recordemos, hace poco la serie de proyección fue campeona del Va a jugar campeonato. Libertadores este año. va a jugar Libertadores, y ese campeonato que logró le valió la invitación a la Copa Xerem en Brasil, que disputó contra Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo, o sea, Sí. equipos grandes del país brasilero. Imagínate, a Fluminense, que ya partieron 2 jugadores para allá. Y así, me gustaría también Y ver. sacó buenos resultados, sacó, si mal no recuerdo, un empate, un triunfo y una derrota. Tuvo un tercer lugar. En línea general. Un tercer lugar. Y que por lo menos Entre yo 4. claro. O sea, compitió, digamos, no Compitió. fue de comparsa, no fue No, Cenicienta. y este año a mí me gustaría ver o más minutos en ciertos nombres. Por ejemplo, Castillo. Castillo, Yo me creo que gustaría el- ver a Esteban Calderón, me gustaría ver un Alberto Letelier. En pretemporada, por ejemplo, se ha visto también que Pablo de Múnez le ha dado cabida a su cantera. Bien la formación, por ejemplo, a Matías Páez, jugador de O'Higgins. Debería retornar de Santa Cruz, me parece, un defensa, un lateral. Creo Gastón que- Zúñiga. Gastón Zúñiga. Gastón Zúñiga, que hace tiempo yo también tengo ganas de verlo en el primer equipo. Así que, Al menos alternando, el caso Martín Maturana, que firmó contrato hace poco, que lo habíamos mencionado. sí. Así que, bueno, desde ese sentido, esperar lo mejor nomás para estos Higgins, tanto a nivel adulto como en las series juveniles. José, 19:58 minutos, nos estamos yendo. ¿Algún mensaje antes para la gente, para nuestros auditores que nos estuvieron escuchando? Bueno, quisiera agradecer al auditor, a las auditoras por su constante compañía, ¿cierto? Su cariño con nosotros, nos manda mensajes, nos manda saludos. Pero quisiera mandar un saludo en esta ocasión a un equipo de futbolito.
Sí. Un equipo de futbolito que disputa una Copa de Funcionarios Ya. en la Universidad Católica, allá en Independencia del Campus San Joaquín, Ah. que lo forman funcionarias, un equipo de futbolito femenino, que lo forman funcionarias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Ya. Y he tenido el placer de poder dirigirlas ¿En serio? en Santiago, de dirigir los entrenamientos junto con un amigo, junto con Eduardo Mujica, que también aprovecha de mandarle un saludo muy afectuoso. Entonces yo y Eduardo hemos estado ahí haciendo dupla técnica del equipo Dinamitas. Mira, ¿se postula para O'Higgins? Ya cargo técnico, tienen, José? están disputando actualmente un campeonato, ¿De un cuadrangular funcionarios? de funcionarios. ¿En serio? El primer partido se jugó contra la Dirección de Informática y se ganó 1-0. Así que se comenzó bien en el debut, con mucho ambiente ¿Cuál también. departamento es el más fuerte? Hay 4 equipos. Está Dinamitas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Ya. está la DI Informática, está ahí de la parte de salud, que se llaman Salucitas, y el fuerte, Ahí no deben faltar paramédicos. el equipo el equipo a vencer es Deportes, Deportes. que son funcionarios del área de deportes de la universidad. Podrían haber hecho un esfuerzo más en colocar un nombre más. Ah, tenía un nombre, Ah, ya, hay un- creo, pero ahí no. Ya, desconoce, pero bueno. Yo me enfoco en nuestro equipo. Así que mandarle un caluroso saludo a cada una de las chicas que conforman parte del plantel y agradecerles por su compromiso, su entrega, su sacrificio en cada uno de los entrenamientos. Se reconoce realmente las ganas de trabajar, las ganas de mejorar y toda la energía y el cariño que le han puesto. Así que un caluroso saludo desde esta tribuna para ellas. Ya, pues José. Saludos entonces, sí. De esta manera estamos cerrando ya esta semanita. Nosotros nos vamos ahí a festejar nuestro aniversario con Voz Deportiva. ¿Tiene sed, señor? ¿Ah? ¿Tiene sed? No, ya tomé bastante agüita. Ahora vamos a. Hambre ahí un buen para, banquete. para Estamos teloneando ahora. un poquito de hambre con los macros para ir cumplirlo. Sí. Ya 20 con un minuto. Muchas gracias a toda nuestra sintonía. Nos reencontramos ya el próximo día lunes en la semana previa al inicio del torneo. Que tengan todos un excelente fin de semana y nos reencontraremos nuevamente. Chau, chau. Aquí te quiero tanto y por eso estás con una igualita que tú. Ya está, chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.